Empezamos entonces esta emisión. Estamos en cabina con Eumir Cáceres, ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas noches a todos. transmitiendo en vivo desde el centro de Zacatecas. Y el día de hoy, Eumir, quería que tocáramos, que hiciéramos una lectura desde la perspectiva psicoanalítica de lo que puede ser, en este caso, a través de, voy a empezar a llamarlo así, del objeto llamado coronavirus, sobre el cual se hace finalmente, yo no voy a hablar de que si con razón o sin razón, eso Claro, es cuestión de las medidas de seguridad nacional, internacionales, pero que se provoca finalmente en el sujeto una, un fenómeno muy particular, el levantar, el despertar, en muchos casos su dinámica paranoica. Quisiera que nos enfocáramos un poquito más en eso y describir que, bueno, de por sí el sujeto del inconsciente, como es pensado desde el origen con Sigmund Freud, es un sujeto de defensa. O sea, de por sí, eh, la defensa es una cuestión estructural necesaria para el aparato psíquico o para el narcisismo propio de todos los individuos, de los sujetos. Es un asunto normal, un aspecto estructural del es un sujeto. aspecto totalmente estructural. Y vamos, la cuestión del tratamiento psicoanalítico en la defensa de cada uno de los sujetos que acuden al psicoanálisis tiene que ver con cómo su propia defensa es lo que lo está perjudicando. O sea, Claro, ahí donde el sujeto se quiere defender de X, termina estando perjudicado por Y, Z, o por el mismo X. Ajá. Eh, pero decimos que entonces cuando estas defensas van mermándose, se van complicando, se van distorsionando, van facilitando la mortificación del sujeto, lo que Freud podría llamar como pulsión de muerte, que nosotros podemos mencionar aquí más bien como la mortificación propia de todos los individuos. eh, es ahí un signo de que esa defensa como que no está funcionando muy bien o está teniendo estos efectos colaterales que son nocivos y que pueden finalmente terminar con la vida del individuo, que es supuestamente lo que se necesita primordialmente para reconocer una defensa. Si no hay la vida de un sujeto hablante, no tiene nada que defenderse. justamente de este término es que, de esta defensa con respecto a veces a lo avasallante que puede ser la realidad. Y estas defensas que a veces nos llevan justamente a tratar de anticiparnos, tratar de sobrellevar algunas de estas vicisitudes que vemos en la cotidianidad, esta sobreanticipación, por ejemplo, ante esta situación que está mencionándose en los medios virtuales, en los medios de comunicación, el COVID-19 o el coronavirus, justamente genera esta situación de mortificación en un sentido de estarnos movilizando justamente en términos de alarmarnos, de estarnos angustiando ante una situación de la cual se obtiene información constantemente de distintos medios, bajo distintos niveles. Sin embargo, el sujeto está operando en términos de este constante y ahora qué nos toca, y casi estarse asumiendo como una parte de vamos a desaparecer toda la humanidad o algo por el estilo. O sea, Y de para repente nada, es ¿no? eso. Exacto, No es el caso, no es el apocalipsis para nada. exacto, hay que especificar ese Sí, punto. porque la defensa puede apuntarse, por ejemplo, al apocalipsis Exacto. actualmente, puede apuntarse a muchísimas cosas, ajá, al no perder el trabajo, al tener la protección de los hijos al 100, etcétera, la salud, Claro, claro. que no les dé gripa. Pero este objeto, sí, tenemos aquí con lo que estás diciendo dos cosas, ¿no? Por un lado, la capacidad del sistema inmunológico de Totalmente. resistir
a este nuevo objeto, virus, y por el otro lado los servicios de salud que se tienen en los distintos y las medicinas alternativas también, ¿no? Para hacer un comentario en términos realistas de la amenaza como tal, pero parece que no es ni siquiera por ese sentido. La cuestión de si me va a matar esto o no me va a matar, no es una angustia de muerte. Podríamos decir que no, que lo más probable es que usted resista al contagio. Vamos, si usted está contagiado, lo más probable es que usted resista y se cure y vamos, siga todo normal. Sino que es el miedo a contagiarse, aunque sea de algo que no te va a matar, pero es contagiarte. Aunque fuera una gripa pequeña, que de hecho estos cuidados de higiene serían muy buenos adquirirlos para la misma gripa, ¿no? Y hasta la cotidianidad de las enfermedades que existen en lo general. Sin embargo, también estamos en la cultura de la medicalización, en la cultura de la asepsia, de que no nos caiga ninguna clase de enfermedad, que no me contagie de ninguna clase. Y esto pues exacerba mucho el poder de que un sujeto sea de repente considerado como yo no me voy a enfermar de nada. Y estar cuidando todos sus movimientos de alguna manera en esta mortificación porque en algún momento me puedo enfermar y no, eso no puede ser posible. Sí. Podríamos decir que es la fobia a estar en falta. Exacto. ¿No? Una fobia a estar en falta en cualquier sentido de la evaluación del otro, ¿sí? Como puede ser el estar enfermo, el no tener tal celular, el no tener tal persona, tales social, servicios, etcétera. No tener hijos, no claro. tener pareja, etcétera, ¿no? No estar en falta. Uh-huh. Lo cual otra vez para nosotros eso es algo que otra vez va a aparecer en la línea de lo imaginario, porque en términos estructurales es necesario estar en falta para seguir andando. Para movilizarnos justamente. Uh-huh, ¿no? Entonces, bien, los intereses políticos internacionales que pueden haber, como podemos mencionar algunos que circulan, el que esto hubiera sido, es un virus diseñado en laboratorio. Se ha mencionado esos parece detalles. Que hay toda una intención política de mermar la economía china, de provocar un caos, hacer como la alarma, presionar el botón rojo de la alarma y que el mundo entre en un caos para tal vez ahí reacomodar las cosas en medio del caos, ¿no? No lo dudamos, ¿no? Lo que decimos es que están jugando, están utilizando justamente la paranoia, la psicología de la humanidad. O sea, están haciendo una especie de manipulación para provocar no sé qué. Ahora, la gente que se preste a eso, pues que tenga en cuenta uno que no está peleando por su vida, no está amenazada su vida como tal, uh-huh. ¿Sí? En términos generales, que en todo caso se está impidiendo que se haga un contagio masivo, ¿no? Claro. Como lo que significaría en una empresa que alguien que trae tos, pues sí, fresca, exacto, empiece ahí a toser enfrente de todos en la junta, ¿no? Cuando pasa eso en el metro, en el camión, que viene aquí el súper enfermo que está estornudando y tosiendo, y el otro sabe que, bueno, pues, muy probablemente lo contagie y tenga que pues mermar su actividad unos cuantos días y ya, y no necesariamente morirse, pues. Exactamente. Y creo que en este punto se establece justamente que en esta condición, el llegarnos a contagiar al respecto de esto, si analizamos y revisamos las fuentes, ahora sí que confiables, es en un contacto sumamente directo, de 2 a 5 metros el estornudo de una persona, alguien estornudando, porque es a partir de las partículas de saliva de un sujeto, en una superficie, la superficie puede mantener 24 horas justamente lo que es el virus, el coronavirus,
y puede entrar solamente por la nariz o por la boca o por los ojos. Si me tallo esas partes con la mano contagiada, pues obviamente voy a contagiarme. O sea, si lo vemos en términos muy estrictos, tiene que ser un contacto sumamente directo. No está flotando en el aire, no está como que esa parte de me va a invadir. Sin embargo, como bien dices, la paranoia es tan constante que no nos permite ni siquiera revisar y analizar la información a profundidad. Tarde o temprano vamos a estar en la familiaridad, digamos, de ese virus, va a llegar a Zacatecas tarde o temprano, y aprenderemos, como lo ocurrió en la influenza H1N1, a convivir con esa cuestión. El detalle interesante es esa parte de la paranoia que mencionas. Sí, y el narcisismo al respecto. Exactamente. Que no hay como tal un riesgo así de muerte. O sea, al menos eso no es lo que motoriza las cosas. Exacto. Sino es la cuestión narcisista de quién está contagiado y quién no. Claro, ¿sí? claro. O sea, de quién lo tiene y quién no. Y por eso proceder a aislar o proceder a no dejar entrar, como la medida esta de Trump de no dejar entrar a los europeos ahora, que están bastante enojados por eso, porque se supone que es un problema de todo el mundo, ¿no? Claro. Bien, retomamos entonces este tema a propósito del narcisismo, Eumir, auditorio, que se juega en las medidas de seguridad. Vamos, paranoicas, porque, como dices, ni siquiera hay, en el caso de nosotros, de Zacatecas, para no hablar de todo México, el contagio colectivo y excesivo. ¿no? Todo ahorita está a nivel de la mente, por así decir, a nivel del pensamiento, pero eso nos deja a nosotros observar más claramente cómo se manifiesta el narcisismo en su faceta más egoísta. Claro. ¿Sí? En donde se trata de dejar allá al otro por su suerte, con su suerte, el contagiado, aislarlo. No hay una solidaridad, no es lo que predomina, no es la solidaridad, es parte de lo que argumentan los europeos ahora a Donald Trump, que toma esta decisión unilateral, ¿sí? Arbitraria, de no entran sus aviones acá. ¿Y dónde está la solidaridad mundial? ¿no? Intercambio mundial, que eso puede suceder a nivel de las familias, a nivel regional de Zacatecas. Lo que podemos decir nosotros es estar listos, poder enfrentar eso, pero tampoco perder tanto tiempo, nada más con la fascinación de que supuestamente uno se anda ahí defendiendo. Exacto. De lo que realmente amenaza a nuestro programa de goce, cuando no es así. Lo único que estamos haciendo es alimentar la satisfacción narcisista de no estar contagiados, y que qué bueno que los contagiados queden por otro lado. Y justamente en ese ámbito del narcisismo y lo mencionábamos fuera en el corte, tiene que ver con esta parte de la novedad, de algo que nos invade, de algo que se nos presenta y que no podemos controlar, que no sabemos cómo anticiparnos ante estas circunstancias, que tiene que ver justamente al sentirse este narcisismo social actual, en el sin control. Yo no puedo controlar algo que no sé, por lo tanto, escandalicémonos todos. Empiezas a especular. Exacto. Empiezas al imaginario, empiezas a especular. No por nada son las bolsas, ¿no? Que hacen el ejercicio de especulación, las bolsas de valores. El mercado de bolsa de valores. Que son totalmente especulativas. No por nada esas son las que se ven afectadas primero. Claro, Entonces, claro. ¿qué podemos decir? Aguas con estar especulando de más. Sabemos también que puede ser utilizado esta paranoia para con fines políticos, distractores, sociales. Se puede utilizar esto para una cantidad de cosas. La advertencia es, ojo con utilizar esto para dejar de hacer uno lo que uno desea hacer en la vida en pos del programa de goce de uno, de cada quien. Al final de cuentas, las contingencias siempre se presentan a lo largo de la existencia de uno. Y muchas de las veces, por estar viviendo en un mundo tan controlado, tan aparentemente fuera de dichas vicisitudes, nos hace pensar que no existen a lo largo de nuestra existencia. Por lo tanto, es importante esta parte adaptativa que nosotros podemos tener al respecto, justamente en donde lo paranoico
o el aspecto, la postura paranoica nos ciega, nos aturde. Si te hace descuidar todo lo demás. Exactamente. O sea, el meme sería así, o sea, por estar pensando en el coronavirus de no sé quién, se te queman los frijoles. Claro, claro. Y ojo, ya lo mencionábamos hace un rato, esto no quiere decir que no mencionemos que esto es una realidad, claro que lo es. Sin embargo, ¿qué tan realistas estamos siendo nosotros al respecto de esta postura y de este tema? Porque el delirio, Así nos lleva... Está puesto ya. nos Así lleva ya se hasta las desactivó, últimas consecuencias. ¿no? El gel antibacterial, los cubrebocas, agotados. Claro. Y vendiéndose al triple, al cuádruple. El capital jamás pierde. ¿Qué es eso? Para que veamos cómo puede haber todo un desgaste, ¿sí? En la economía libidinal de uno. Sin la presencia siquiera, sin la presencia tal cual. Es el imaginario tal cual. Y aún con la presencia, decíamos, tu mismo cuerpo podría soportar y tramitar el virus sin adquirir ningún síntoma. Claro. Aunque adquirirías el síntoma, si eres una persona mínimamente estable, podrás enfrentar eso. Claro. Entonces, vale la pena todo el desgaste emocional, libidinal, económico, alrededor de la defensa y de la prevención. No sirve para nada. Nos pierde de la realidad en el momento en el que realmente pueda ocurrir esto, en lo que realmente podamos ya estarlo viviendo propiamente, ya estamos desgastados desde momentos previos hasta que se presente ahora sí la circunstancia de tener que hacer algo al respecto. Y cuando te llegue ya vas a tener todas tus defensas bajas. Claro, por tanta ansiedad, angustia, tanta cosa. En verdad que sí, ¿no? Es un buen ejemplo que nos sirve para ilustrar también, digamos, el mundo de la especulación, del imaginario, que distrae, ¿sí? Que hace que se gaste una cantidad de energía que se necesitaría para avanzar en lo que uno tiene pendiente, en las cosas que realmente sí se pueden hacer y que no están en el mundo de lo imaginario, ¿no? Y sobre todo esto que está tan aparentemente ya cada vez más cerca, pero que empezó en tierras sumamente lejanas, lo que es ambiguo, lo que no es algo palpable o observable, se presta mucho justamente para este tipo de aspectos, en donde el sujeto narcisista tiene que tener el control al respecto de esto. Y si no tiene el conocimiento, y si totalmente está nublado toda esta parte, empieza ahora sí todo este aspecto delirante, este aspecto paranoico, a agregarle a esas faltas, sobre todo de información, a todos estos elementos. Se puede resguardar en el sótano de su casa y esperar ahí quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Claro, y justamente, o sea, ¿qué tanto nos estamos informando? Porque si espera salir al mundo y que no existan los virus y las bacterias, ¿no? No, y claro que esa es una postura que ha estado lamentablemente permeando en las sociedades, que no existe enfermedad alguna, que yo no me contagie absolutamente de nada, como si pudiéramos robarle esa parte a la existencia de nosotros contraer algo. Es una parte sumamente, pues, soberbia por parte de nosotros. Eso es un ideal de omnipotencia. Exacto. Que está condenado al fracaso. Totalmente. Totalmente condenado al fracaso. Si esa persona que se mete al sótano espera a que en algún momento va a salir y ya no hay nada amenazante, ahí se va a quedar y se va a morir por cuestiones internas. Justamente esto nos lleva a caer al punto de la realidad, de que esto está ocurriendo, esto está pasando, pero también hay que decirlo, lamentablemente algunos medios de información son de tendencia, algunos no dan información clara, no es a veces en primer momento distinguir, es un buen momento distinguir entre una información fiable, viable, otra información que no lo es. Entonces aquí es la parte en donde hay que atemperar o hay que buscar justamente, al menos no darle vuelo a esos delirios paranoicos. Investigar bien, estar tranquilo, ¿no? Tener mucho cuidado porque estamos en la era de los fake news. Totalmente. ¿No? Es la era de las fake news, lo cual nos obliga a ser todavía más responsable en cómo tomamos lo que escuchamos, ¿no? Lo que leemos, ¿sí? Y cómo hacemos valer nuestro propio criterio.
Y es muy, hasta cierto punto, sencillo localizar este tipo de notas con cierta tendencia que genera este delirio, porque van más al ámbito de lo visceral, más al ámbito de lo pasional con respecto a nosotros, que en realidad al aspecto narcisista, que al aspecto realmente informativo. Realista, humanista, sobrio, solidario. Exactamente, o sea, y es ese punto en donde nosotros tenemos también la responsabilidad de no contagiarnos al respecto de estos delirios paranoicos. Muy bien, ahí está, no contagiarnos de estos delirios paranoicos. Me parece una buena frase, Eumir, y avanzar, ¿no? Avanzar y disfrutar en lo que uno tiene y no tener miedo de marcar la diferencia con las políticas de Estados Unidos o finalmente las políticas de otros, ¿no? Vamos adaptándonos, como bien mencionabas hace un rato, esta es una realidad que está ocurriendo a nivel global, va. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros no podamos adaptarnos, solventar esas situaciones a partir justamente de la prevención, pero una prevención sobria, una prevención en donde yo esté consciente de esto y no me arroje a total delirio que pueda yo obtener. En México somos además muy ricos, muy afortunados en relación a la herbolaria, a la homeopatía, a la medicina misma. Sí, hay una sabiduría popular que tenemos que sin duda en su momento podemos utilizar porque la hemos utilizado en otros casos. No contagiarse de esta paranoia, Eumir, y ser mucho más solidarios con los enfermos, en caso que se diera, no ser tan narcisista y paranoico, queriéndose resguardar uno de lo real, como decías, de la falta misma, ¿sí? Que se nos puede presentar no solamente con el coronavirus, sino en el día a día. En cualquier tipo de circunstancias. Creo que en ese punto la sobriedad nos haría muy bien en este sentido. Sí, bueno, pues invitamos también a que nos sigan en la página de Facebook Psicoanálisis y Civilización, Espacio Lacaniano, en Facebook y también en YouTube. En YouTube.